Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa, Nuestro Pan Cotidiano. Nuestro anhelo más profundo es que cada día, cada palabra de nuestro Dios pueda transformarnos y así lleguemos a ser más semejantes a Jesús. Bienvenidos y bienvenidas, por supuesto. Querido Padre, en este momento te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra. Oh Padre Santo, habla, Señor, habla a nuestro corazón, habla, Señor, a nuestra alma, abre nuestra mente e ilumina, Señor, nuestro ser. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El día de hoy te presento: el servicio público exige una integridad estricta. No es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Proverbios 31:4. Las personas intemperantes no debieran ser colocadas en situaciones de confianza por el voto del pueblo. Su influencia corrompe a otros y graves responsabilidades están en juego. Con cerebro y nervios nublados por el tabaco y los estimulantes, ellos hacen una ley de su propia naturaleza, y cuando se disipa la influencia inmediata de los estimulantes o los licores, se produce un colapso. Con frecuencia la vida humana se encuentra en la balanza. De la decisión de los que ocupan esos cargos de confianza dependen la vida y la libertad, o la prisión y la angustia. Cuán necesario es que todos los que tienen parte en esas transacciones sean personas probadas, personas de cultura propia, personas honradas y veraces, de firme integridad, que desprecien el cohecho, que no permitan que su juicio o sus convicciones acerca de lo correcto sean torcidos por la parcialidad o el prejuicio. Así dice Jehová: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que lo ven y pervierte las palabras de los justos. Éxodo 23, 6 al 8. Solamente los hombres y las mujeres estrictamente temperantes e íntegros debieran ser admitidos en nuestras cámaras legislativas y elegidos para presidir en nuestros tribunales. La propiedad, la reputación y aún la vida misma están inseguras, libradas al juicio de los que son intemperantes e inmorales. ¿Cuántas personas inocentes han sido condenadas a muerte? ¿A cuántas más se las ha privado de todas sus posesiones terrenales por la injusticia de jurados, abogados, testigos y aun jueces adictos a la bebida? Hoy se necesitan personas que sean como Daniel, personas que posean la abnegación y el valor de ser reformadores radicales en favor de la temperancia. Que todo cristiano comprenda que su ejemplo y su influencia deben estar del lado de la reforma. Sean los ministros del Evangelio fieles en instruir y amonestar al pueblo, y recordemos que nuestra felicidad en los dos mundos depende del progreso que hayamos hecho en uno. La Temperancia, página 42 y página 43. Querido Padre, de manera clara y directa, hablas a nuestros corazones. Permite, oh Dios, que nunca seamos cargados de glotonería, ni que nos detengamos a beber con los borrachos. Padre Santo, ayúdanos para que nuestra mente esté lúcida. Enséñanos los principios de salud. Enséñanos, Señor, a caminar en obediencia en este día, en tu palabra, y andar a la luz de tu justicia. Quédate en nuestra vida, en el nombre santo, maravilloso, bendito de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.